En este vídeo verás cómo transferir grabaciones de audio, fotos, música, vídeos, documentos o cualquier tipo de archivo entre una computadora con Windows y un iPhone o iPad, sin cables, sin aplicaciones, sin sitios web de terceros y rápido y estable. Esto funciona en cualquier versión de Windows, puede ser Windows 7, 8, 8.1, 10, 11. Y también funciona para cualquier versión de iPhone. Recordando que tenemos un video aquí en el canal que muestra cómo hacer este mismo procedimiento, pero para transferir archivos entre la PC con Windows y el Mac OS. Estoy señalando este video con esta flecha aquí en la pantalla. Al hacer clic en esta otra tarjeta que se les señala aquí en la pantalla, aprenderán a crear este cursor de mouse gratis con su foto y nombre para sus lives, clases y conferencias. Este cursor gratuito funciona tanto en Windows como en Mac OS. Para que puedas ver si realmente vale la pena ver este video aquí, primero te mostraré cómo funciona este método. Para ello disponemos de una carpeta en el ordenador llamada computadora iPhone. Esta misma carpeta también está aquí en el iPhone, y luego cualquier cosa que cree, copie o mueva aquí a esta carpeta, aparecerá automáticamente en la computadora si lo hice en el iPhone, y si lo hago en la computadora también, si creo un archivo o copio, o muevo un archivo aquí. Este archivo también aparecerá automáticamente en el iPhone. Lo mostraré aquí en la práctica. Abro esta carpeta aquí. Entonces, por ejemplo, abriré otra carpeta aquí. Voy a poner esta ventana aquí de un lado y esta del otro. Aquí en imágenes copiaré esta imagen 3 aquí. Y automáticamente aparece aquí en el iPhone. También funciona muy bien para archivos pesados. ¿Qué pasa si quiero reproducir el video en iPhone? Esta es una conexión local, es decir, incluso puedes desconectar el cable que conecta el enrutador a la red mundial y seguirá funcionando. Sin embargo, no podemos desconectar su computadora y teléfono celular del mismo enrutador local. Y no se utilizó ninguna aplicación o programa para crear esta carpeta. Todo fue creado manualmente. Pero verás que es muy sencillo de crear y solo necesitarás hacer este procedimiento una vez. Y luego puedes crear un acceso directo aquí en el explorador de archivos que te llevará a la carpeta. También puedes crear un acceso directo en el menú inicio, que es exactamente la misma carpeta. En acceso rápido tenemos un acceso directo a la misma carpeta. Estos archivos, si quieres copiarlos al iPhone, es muy sencillo. Puedes hacer clic en estos 3 puntos, hacer clic en seleccionar. Seleccionas qué archivos quieres copiar a la memoria interna del celular. Y luego vuelva a ir a los 3 puntos y haga clic en copiar elementos. Y luego podrás copiarlos a cualquier carpeta en la memoria de tu teléfono. Simplemente haga clic aquí, en mi iPhone. Y luego tengo, por ejemplo, esta carpeta llamada Meus Archivos. Y simplemente mantengo presionado aquí en este área vacía y hago clic en pegar. Podemos copiar desde nuestro celular de esa carpeta que tenemos ahí, y lo puedes copiar a la carpeta compartida, y luego lo copiamos a la computadora. Damos clic en seleccionar, copiaremos este vídeo y este documento al ordenador. Damos clic en copiar aquí, volvemos, voy a abrir la carpeta. Damos clic en pegar y automáticamente estos archivos llegarán al ordenador. Ahora bien, esta imagen aquí no está en la memoria del celular, sin embargo, coloque el dedo sobre ella y haga clic en copiar. Si quiero pegar la imagen directamente en cualquier otra aplicación de mi teléfono, puedo hacerlo. En otras palabras, lo copié desde aquí, desde la memoria de la computadora. Aunque la estoy mostrando aquí en mi celular, la foto está en la memoria de la computadora, y puedo copiar la imagen directamente desde la computadora a cualquier aplicación de mi celular. Haré clic en pegar aquí en WhatsApp. También funcionaría para Instagram y cualquier otra aplicación. Si tienes una nota de voz, por ejemplo, o una foto de la aplicación Fotos, puedes copiar estos archivos directamente a tu computadora. Abriré aquí, por ejemplo, las notas de voz. Enviaré esta grabación con el nombre magazinefb.com y luego haré clic en los 3 puntos. Haré clic en guardar en archivos y guardaremos directamente en la computadora. Para ello volveremos nuevamente. Abrimos allí la carpeta del ordenador y automáticamente la guardaremos para que esté disponible tanto en el iPhone como en el ordenador. Simplemente haga clic en guardar y la grabación aparecerá aquí en su computadora. También funciona obviamente para fotos y vídeos de la aplicación Fotos. ¿Has encontrado útil este tutorial hasta ahora? Suscríbete al canal para ayudarnos a calificar para el programa de socios aquí en YouTube. Y ahora que te suscribiste al canal y hiciste clic en el botón me gusta, repasemos el proceso de configuración paso a paso. Esta configuración solo debe realizarse una vez. La computadora y el celular necesitan estar conectados a la misma red, pero en mi caso aquí la computadora se conecta mediante cable y el celular está conectado a la misma red, pero vía Wi-Fi, no hay problema. Aquí en su computadora buscará símbolo del sistema. Haga clic derecho sobre él y haga clic en ejecutar como administrador. El comando que escribiremos es el siguiente, netuser y comillas. Aquí entre comillas pondrás tu nombre de usuario. Por ejemplo, si tu nombre es María, puedes escribir María. Si tu nombre es José, puedes escribir José. Sin embargo, pondré aquí magazinefb.com, que es la dirección de mi sitio web. Voy a poner este nombre aquí, magazinefb.com, como nombre de usuario. Luego dejas un espacio e ingresas la nueva contraseña del usuario. Deberá ingresar esta contraseña una vez en el iPhone, por lo tanto debes recordarlo. Voy a poner 1, 2, 3, 4 en mi caso porque es una cuenta que voy a borrar después. Y luego agregamos otro espacio, escribimos una barra y add, pero pones una contraseña más segura. Y luego simplemente presione Enter. Ahora podemos cerrar el símbolo del sistema, ya no lo necesitaremos. Ahora crearemos nuestra carpeta aquí en la computadora.
Iré aquí a Nuevo, Carpeta. Voy a escribir este nombre aquí, computadora. Una flecha hacia atrás y otra hacia adelante, iPhone. Pero recuerda que puedes poner el nombre que quieras, el nombre aquí no es importante. Puedes agregar un icono, el mismo icono que aparece en las carpetas del iPhone. Puedes ponerlo aquí. No encontrarás este icono en Google porque yo lo creé, pero te lo dejo ahí en la descripción para que lo descargues gratis. Entonces haga clic derecho, propiedades, personalizar y haga clic en cambiar icono. Examinar, y aquí abriré el archivo del icono. Damos clic en abrir y aceptar y nuevamente, aceptar. Puede hacer clic derecho aquí y hacer clic en actualizar. Y aquí está nuestra carpeta. Ahora volvemos a hacer clic derecho aquí. Vamos a propiedades. Haga clic en la pestaña uso compartido y haga clic en compartir. Aquí hacemos clic en esta flechita y buscamos el usuario que acabamos de crear en el símbolo del sistema. En este caso, el nombre de usuario que elegí fue magazinefb.com. Hicimos clic en él y le dimos a agregar. Aquí en esta flecha elegimos lectura y escritura, para que el usuario tenga acceso a lectura y escritura en esta carpeta aquí a través del iPhone. Hacemos clic en compartir y hacemos clic en listo. Ahora hacemos clic aquí en uso compartido avanzado. Compartir esta carpeta. Hacemos clic en permisos y agregar. En esta pantalla ingresará manualmente el nombre de usuario que eligió y haga clic en comprobar nombres. Hacemos clic en aceptar. Ahora con este usuario seleccionado, magazinefb.com, aquí hacemos clic en permitir en la línea de control total y hacemos clic en aplicar y aceptar. Aplicar y aceptar nuevamente y hacer clic en cerrar. Ahora hemos proporcionado todos los permisos. Para compartir esta carpeta en la red con el iPhone, necesito la dirección IP de esa computadora. Para obtener la dirección IP de la computadora, en cualquier versión de Windows, busque panel de control, aquí, en el menú inicio. Damos clic en el resultado y aquí buscaremos centro de redes y recursos compartidos. Volvemos a hacer clic en el resultado y aquí aparecerán tus conexiones a Internet. En mi caso solo tengo una conexión a Internet, que es una conexión por cable. Esta conexión debe ser la misma que estás usando en tu iPhone. Hago clic en el enlace de conexión aquí, hago clic en detalles. Y la dirección IP que necesitaré es esta dirección aquí, dirección IPv4. Ahora aquí en el iPhone terminaré el proceso de configuración de la carpeta. Hago clic aquí en esta aplicación llamada archivos. Voy a estos 3 puntos, hago clic en conectar al servidor. Y luego aquí escribiré la IP que aparece en la pantalla de la computadora. En tu caso obviamente será diferente, pero ingresas el número que aparece en tu computadora. Hacemos clic en conectar. La opción predeterminada aquí suele ser invitado. Haga clic aquí en usuario registrado y escribamos en este campo el nombre que creamos en la computadora. Y aquí en contraseña ingresarás exactamente la contraseña que creaste allí en la computadora. En mi caso fue 1, 2, 3, 4. Es una buena idea memorizar esta contraseña, ya que es posible que la necesite en el futuro. Haga clic en siguiente aquí y observe que la carpeta de la computadora ya se muestra aquí. La carpeta que aparece tanto en tu computadora como en tu celular. Ahora simplemente sigue los procedimientos que mostré al principio del video para transferir archivos desde tu iPhone a tu computadora con Windows y viceversa, de forma estable, ilimitada, gratuita, sin cables, sin internet, sin dolores de cabeza. Y si en el futuro tienes algún problema con la conexión entre tu celular y la computadora, aunque estén en la misma red, puedes simplemente hacer clic en esa flecha hacia arriba para expulsar esa conexión. Y ven aquí a los 3 puntos y conéctase al servidor y haz el proceso de conexión nuevamente. La dirección del servidor ya está aquí. Simplemente haga clic en él e ingrese nuevamente el nombre y la contraseña. Vea aquí cómo transferir archivos entre su computadora Mac y su computadora Windows, usando este mismo método. O vea aquí en el otro lado de la pantalla cómo crear un cursor de mouse con su avatar para tus lives gratis para Windows y Mac OS.